Alarma en los mercados. El SP500 podría llegar a caer hasta un 48%. El SP500 es increíblemente peligroso. Estos son los típicos titulares que nos vamos a ir encontrando año sí, año también. Vamos a ver, sin embargo, por qué esta vez podría ser algo distinto. En el caso de Warren Buffett está indicando que el mercado podría estar muy sobrevalorado. Y es que el propio indicador Buffett se está acercando a un 200%, un nivel en el que asegura él mismo que sería estar jugando con fuego. Para que lo tengas de manera visual, esto sería el indicador Buffett, que lo que hace es comparar todo el dinero que hay metido en el mercado de valores americano y lo divide por el Producto Interior Bruto. Y nos indica que si estuviéramos entre un 75% a un 90% sería razonable, pero que todo lo que sea por encima de 120% sugeriría que el mercado podríamos decir que está caro, pero es que a día de hoy no es que estemos en 120, es que estamos tocando el 200%. En esta imagen puedes ver lo que sería la desviación estándar y cómo estaríamos a día de hoy. En el año 2000, con la burbuja.com, podemos ver que la desviación estándar se situaba en más de 2 puntos, mientras que a día de hoy ya nos encontramos en casi 2 puntos también de desviación respecto a las medias históricas. Podemos ver que a día de hoy nos encontraríamos en esta franja entre la roja y la naranja, que indicaría que el mercado está sobrevalorado, pero es que hemos llegado a tocar también los mismos puntos que se tocaron durante la burbuja.com. Bueno, a ver, esto no significa que mañana el mercado vaya a caer o que vaya a petar todo y perdamos todo nuestro dinero. Esto es solamente un indicador y de hecho tiene sus limitaciones, como por ejemplo no tener en cuenta que muchas empresas americanas tienen muchas operaciones en el extranjero. Por ejemplo, no tienen en cuenta lo que hace Amazon en India y que son unos ingresos que no tienen que ver con la situación del mercado americano. O bien tampoco tienen en cuenta los tipos de interés, que también pueden hacer variar mucho el precio relativo de las acciones si lo comparamos con el precio de los bonos. Lo que sí que es verdad es que algo está pasando. Hay una gran concentración en pocas empresas, en pocos sectores. Vamos a ver hoy cómo es esta concentración, qué es lo que está conllevando, qué es lo que podría atraer de cara al futuro. Compararemos con periodos anteriores y luego veremos algunos matices que yo creo que es interesante que tengamos en cuenta. Pero vayamos al principio. El SP500, como sabrás, es un índice bursátil que recoge las 500 empresas con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. En los últimos 32 años ha tenido una rentabilidad anualizada de un 11,03%, lo cual es bastante excepcional. Y si te fijas aquí, puedes ver los retornos año tras año de este índice. Vas a poder observar que hay muy pocos años en negativo y que, por ejemplo, 2023 acabó con casi un 22% de rentabilidad, recuperándose de la caída de un 13% en el 2022, pero recordemos que en 2021 tuvo una rentabilidad de casi un 40%. Este rendimiento hace que sea muy complicado batir este índice, al menos en los últimos 10-15 años. Basándonos en datos de los últimos 5 años, puedes ver que solamente un 15,85% de los fondos de gestión activa de Estados Unidos han conseguido igualar a este índice bursátil. Esta rentabilidad, sin embargo, viene definida por el comportamiento que tengan las empresas dentro de este índice y de los distintos sectores. Lo que sucede es que cuando hay un sector o un grupo de empresas que funcionan bien o funcionan de manera excepcional, lo que va a pasar es que esas empresas van a ir cogiendo mayor peso. De manera que de las 500 empresas van a haber 10, 20 empresas que van a tener un peso en el índice de un 20, un 30% o un 40%. Si miramos con toda la distribución de sectores dentro del SP500, obviamente el sector tecnológico es el que está creciendo en mayor medida, con casi un 34%, seguido del financiero con un 11,82% o el de sanidad con 11,73%. Esto hace que, a pesar de que tengamos 500 empresas, al final estamos centrados en 3 grandes sectores, pero sobre todo en el sector tecnológico. Miramos por empresas, puedes ver que el peso que tienen las principales posiciones es verdaderamente elevado. Como puedes ver, Microsoft con más de un 7% o Nvidia con también más de un 7%. Esto quiere decir que si tú tienes invertidos
100 euros en el SP500, hay 7 euros ya invertidos solamente en Microsoft y 7 euros en Nvidia. Eso suele ser una de las principales críticas que se recibe cuando invertimos en este tipo de índices, porque a pesar de que estamos hablando de que diversificamos entre posiciones, sectores, etc., en realidad estamos muy centrados en un grupo selecto de acciones. Algo que ha hecho repuntar a alguna de estas empresas, sobre todo Nvidia, fue la irrupción de la inteligencia artificial, sobre todo en el 2023. Puedes ver que igual estamos en lo que se llama el ciclo de la motivación de hype de Gartner, donde tenemos que, en primer lugar, tenemos una gran sobremotivación, un gran hype cuando empieza la irrupción de esta tecnología, que podría ser donde estamos actualmente y donde también se está viendo traducida la valoración de las empresas que están vinculadas a esta tecnología. Sin embargo, no sería raro que en breves llegáramos a la parte de desilusión o la parte de que empezamos a estabilizar estas emociones. Esto se podría haber reflejado también en el mercado bursátil. Mientras estas empresas funcionen bien o funcionen de manera excepcional, como puedes ver aquí en el 2023, por ejemplo, Nvidia rindió con más de un 239% o Meta con un 194%, esto va a impulsar hacia arriba el SP500. Esto siembra muchas dudas sobre si invertir en este índice es realmente una buena opción para un inversor que quiera diversificar. Como puedes ver aquí, estos son datos del 2023 hasta agosto, pero puedes ver cómo hay una gran diferencia entre el rendimiento que tienen el top 7, las 7 magníficas en este índice, versus las demás. Y puedes ver cómo se mantuvo bastante plano hasta agosto del 2023, mientras que las empresas tecnológicas, el top 7, no paraba de crecer. Es que siempre ha habido empresas que han liderado este índice de una u otra manera. Sin embargo, la contribución que está teniendo a la rentabilidad está siendo mucho más notable, mucho más notoria estos últimos años. Solamente en el 2023, el top 10 de empresas contribuyó a un 10% de rentabilidad del SP500, mientras que las otras 490 supusieron un 16% de rentabilidad. Pero también vemos esto en negativo, cuando por ejemplo en el 2022 cayeron un 10,4% por culpa de estas 10 empresas, mientras que las siguientes supusieron un menos 7,7% de rentabilidad. Como puedes ver con estos cigarrillos, puedes ver que lo que son los filtros, que es esto azul clarito, esto representa el top 10 y su contribución a la rentabilidad total. Cuanto mayor sea este filtro, esta parte azul clarita, más contribución tienen menos empresas en este índice. Y puedes ver que hay una gran diferencia entre lo que pasaba antes del 2017-18, que sería esto de aquí, donde la contribución era mucho más modesta, con un 4,5 por ejemplo en el 2013 versus un 27,9, que lo que encontramos a día de hoy, donde la contribución está mucho más equilibrada. Sin embargo, lo que vamos a ir viendo es que en caso de que estas empresas empiecen a caer, tengan previsiones de ventas, de beneficios menores de lo esperado, esto puede tener un impulso negativo en la rentabilidad de este índice. Puedes ver, por ejemplo, aquí como el SP500 se desploma arrastrado por las 7 magníficas. Esto fue un día en concreto en el mercado. Por ejemplo, el efecto que tiene que empresas como Tesla no esté cumpliendo con los objetivos marcados. Por ejemplo, en el caso de Tesla, presentó resultados y vemos que en lo que sería el periodo entre abril y junio ha presentado una caída de beneficios de más de un 45% en comparación con el año anterior. Warren Buffett. Aprender inglés es difícil. Pero oye, ¿sabes lo que es fácil? Es dar al botoncito abajo que pone me gusta, que así ayudas muchísimo a estos canales pequeñitos a seguir creciendo. Thank you very much. Entonces está claro que estamos al final en manos de pocas posiciones. ¿Esto es un momento único o bien se ha ido repitiendo a lo largo de la historia? ¿Qué precedentes podríamos encontrar para intentar ver si hay algún tipo de similitud y podemos pronosticar o poder intentar predecir qué es lo que puede suceder en los próximos meses? Bien, si te fijas en este gráfico queda claro que la situación del día de hoy, la concentración que tenemos del top 10, es realmente algo que no habíamos visto desde los años 70.
por lo que podemos decir que estamos ante un momento bastante único. Es más, si comparamos con la burbuja.com, puedes ver que no se llegó a tener tal concentración de las 10 principales posiciones. Sin embargo, si nos fijáramos en el peso que tienen las posiciones entre la 11 y la 50, ahí sí que estaríamos incluso por debajo de la media histórica. Si lo vemos ahora un poco segregando por el top 1, top 3 y top 10, podemos ver que sí que es verdad que en lo que sería el top 10 está muy por encima. Esto es 2023, pero 2024 ha seguido creciendo. Luego veríamos el top 3, que es lo que decíamos, teníamos Microsoft y Nvidia con más de un 7%, lo cual es algo que también no se ha visto en demasiados periodos. Y aquí tendríamos también el mismo ejemplo, con un 6%, un 7%, que sería el que ocupa Microsoft. Estamos, por lo tanto, en un momento donde esa concentración es bastante inusual. Y si te fijas en lo que sería la rentabilidad en el 2024, esto es de junio, el 14 de junio de 2024, puedes ver que el rendimiento del SP500 era de un 14,6%, pero es que si excluíamos el top 10 se nos quedaba en un 3,5%, si quitábamos el top 20 se quedaba en un 3,4%, si quitábamos el top 30 se quedaba en un 2,7%. Por lo tanto, a pesar de que sí, que tenemos muchas empresas en nuestra inversión, en nuestro fondo, al final estamos viendo que acabamos dependiendo solamente de unas pocas, que es lo que nos estaban indicando que por ello podía estar en peligro la rentabilidad del SP500, aunque sí que me gustaría ver algunos matices con vosotros. En primer lugar, aquí tenemos la comparación de concentración del top 1, top 3 y top 10 de empresas en diferentes índices bursátiles nacionales. Puedes ver que a pesar de que el SP500 a día de hoy tiene una concentración verdaderamente alta, nos encontramos que no es un caso excepcional si lo comparamos con otras bolsas. Por ejemplo, tenemos el caso de Francia, donde encontramos que el top 10 puede representar más de un 50%, mientras que en el caso de Suiza encontramos que se aproxima a un 60%. Pero es que también en el Reino Unido encontramos también que el top 10 ocuparía casi un 40%. De hecho, si nos fijamos solamente en lo que sería la empresa principal, que veíamos que era Microsoft con un 7%, nos encontramos que en otros países, como por ejemplo Alemania, Australia, Francia, Suiza, esa empresa líder tiene un mayor peso en comparación con lo que tiene el caso de Microsoft en el SP500. Otro dato que me parece interesante de ver con vosotros es cuál es la contribución real que tiene añadir o quitar empresas de un índice bursátil. Parece que aunque tengamos 500, 1000, si vamos añadiendo más empresas, esto va a tener un retorno favorable en nuestra inversión, y no es siempre así. De hecho, aquí puedes ver cuál sería el impacto de ir añadiendo empresas, y puedes ver que a partir de que añadamos 20, 25 empresas, ya lo que sería la desviación de nuestra cartera de inversión ya se mantiene bastante estable, por lo que no acaban de aportar valor. Esto lo que nos indica es que si tuviéramos una cartera o un fondo en este caso con unas 20 o 25 posiciones, cada una con un peso relativo de un 4 o un 5%, aquí ya estaríamos bastante bien diversificados. En el caso que veíamos del SP500 sí que tenemos un par o tres de casos que despuntan con más de un 5%, pero si se llegara a equilibrar con ese 5%, veríamos que no sería del todo dramático viendo cuál es la contribución que puede tener en la cartera final del inversor. Además, también tenemos que tener en cuenta cuál es la relación que tienen las distintas empresas entre sí, es decir, todas crecen en los mismos momentos, todas están influenciadas por los mismos factores. Cuanto menor sea la correlación, también nos puede indicar que hay una mejor diversificación. Y aquí lo que nos encontramos es que en el caso del SP500 la correlación está tendiendo a 0. Cuanto más cercano a 0 esté, va a indicar que existe más independencia entre las distintas empresas. Si la correlación fuera 1, lo que nos indicaría es que todas suben en el mismo momento y todas bajan en los mismos momentos. Si la correlación fuera negativa, indicaría que cuando unos suben, los otros siempre bajan. Esto nos ayuda a medir no solamente a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, cuál es la calidad de la relación que tienen las distintas posiciones. Finalmente, otro dato interesante es el hecho de ver cuál es la valoración que tienen las empresas a día de hoy. Puedes ver aquí que aunque estemos
en un momento donde el top 10 presente una gran concentración, un gran peso en el índice, su valoración no es superior a la que nos encontrábamos en el momento de la burbuja.com, y además esas valoraciones están basadas en beneficios reales, en expectativas que se han ido cumpliendo, mientras que en el momento de la burbuja.com era todo mucho más especulativo, había mucho más apalancamiento, y eso ha sido una de las principales causas de por qué hubo esa subida tan repentina y por qué acabó reventando en tan poco tiempo. Sin embargo, si tú dices, oye, pero es que yo quiero que todas las empresas tengan el mismo peso en el índice. Ya te hablé en su momento de un fondo de inversión, por si lo que quieres hacer un traspaso de tu fondo a otro, que era este de MyInvestor SP500 equiponderado. Te dejo por aquí el vídeo donde te explicaba un poco más en detalle. Lo que hace este tipo de fondos de inversión es que asignan el mismo peso a cada una de las posiciones, por lo cual cada empresa del índice tendrá un 0,2% de peso, ya sea Microsoft, ya sea Apple, Nvidia, la que tú quieras. Existe de hecho un índice que puedes ir siguiendo, que es el SP500 Equal Weight, donde puedes ver también cuál es la rentabilidad que ha ido obteniendo. En los últimos 10 años la rentabilidad ha sido de un 8,24%, que obviamente está por debajo de la de SP500, porque recordemos que en el caso de SP500 tenemos las 7 magníficas que han rendido muy bien en los últimos años, pero no sabemos cuál va a ser su rendimiento desde hoy hasta de aquí los siguientes 10 años. Lo que sí que podemos ver es una comparación de ambos índices. Podemos ver el caso del SP500 y el caso del SP500 equiponderado. Y puedes ver que, por ejemplo, a 15 años la rentabilidad del SP500 ha sido de un 500% o acumulativo, mientras que el Equal Weight ha sido de un 449%. Ha habido sobre todo una diferencia muy notable en el último año, como lo que veíamos del rendimiento gracias a la irrupción de la inteligencia artificial, y puedes ver que mientras el SP500 tenía un rendimiento del 25%, en el caso del equiponderado no llegaba al 12%, lo cual suponía una diferencia de un 13%, pero recordemos que periodos tan cortos de tiempo también son mucho más volátiles y es normal que puedan haber diferencias más extremas. Si te interesaba este fondo, puedes ver aquí las características, el objetivo, que es que toma como referencia la rentabilidad del índice SP500 Equal Weight, que es el que acabamos de ver, y cuando pone Total Return es porque considera la reinversión de los dividendos. Aquí tienes que saber que hay el coste del 0,5% basándonos en la ficha de este fondo, y también hay otras maneras de invertir en este tipo de SP500, también lo puedes hacer con ETFs. Por ejemplo, tenemos este que es de iShares, SP500 Equal Weight, que nos dice que es de acumulación, está en dólares, y aquí puedes ver el tipo de replicación, que es física perfecta, es decir, que compran las posiciones, y aquí puedes ver el peso que tienen cada una de las empresas. Es normal que esto vaya bailando, porque obviamente la idea original es que sea un 0,2%, pero esto va oscilando y se tiene que hacer un reajuste periódico, pero la idea es que no haya una empresa que tenga el peso que hemos visto anteriormente, que era de un 30 y pico por ciento. Aquí el peso de las 10 principales no supera el 2,82%. Bueno, espero que este contenido os haya gustado, ya sea que lo estéis viendo en la playa, que estéis de vacaciones o bien estéis en las últimas semanitas antes de iros por ahí. Recuerda que todo lo que vemos en este canal no son recomendaciones de invertir, son análisis para que tengáis una perspectiva amplia y detallada de lo que sucede en los mercados y en los fondos de inversión en los que muchos de vosotros estáis invirtiendo. Y para todo lo demás, como siempre, nos seguimos viendo aquí en YouTube. Un saludo, currantes.